Segunda parte: técnicas básicas para el análisis de la preocupación. Cómo analizar y resolver los problemas de preocupación. 6 honrados servidores me enseñaron cuánto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. Rudyard Kipling. Es que la fórmula mágica de Willis H. Carrier, descrita en la parte primera, capítulo segundo, resuelve todos los problemas de preocupación. No, claro está que no. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que debemos equiparnos para tratar las diferentes clases de preocupaciones aprendiendo los 3 pasos básicos del análisis del problema. Los 3 pasos son: 1. Obtenga todos los hechos. 2. Considere todos los hechos, entonces llegue a una decisión. 3. Después de tomar una decisión, actúe. ¿Pura evidencia? Sí, Aristóteles la enseñó, y la utilizó. Y usted y yo debemos también utilizarla, si es que queremos resolver los problemas que nos acosan y transforman nuestros días y noches en verdaderos infiernos. Tomemos la primera regla: obtenga todos los hechos. ¿Por qué es tan importante obtener los hechos? Porque sin tener los hechos no podemos ni intentar siquiera resolver nuestros problemas de un modo inteligente. Sin los hechos, todo lo que podemos hacer es acalorarnos en plena confusión. ¿Idea mía? No, es la idea del extinto Herbert T. Hawkes, que fuera decano de la Universidad de Columbia durante 22 años. H. Hawkes había ayudado a 200.000 estudiantes a resolver sus problemas de preocupación y me dijo que la confusión era la causa principal de las preocupaciones. Me lo dijo de este modo: la mitad de la preocupación que existe en el mundo obedece a que las personas intentan tomar decisiones sin un conocimiento suficiente sobre el que basar una decisión. Por ejemplo, si yo tengo un problema que debe ser encarado a las 3 del próximo martes, me niego a intentar siquiera una decisión hasta que el próximo martes llegue. Entretanto, procuro obtener todos los hechos que se refieren al problema. No me preocupo ni mi problema me angustia. No pierdo el sueño. Simplemente, me dedico a conseguir los hechos. Y para cuando llega el martes, si he conseguido todos los hechos, el problema se resuelve por sí mismo. Pregunté al decano Hawkes si esto significaba que había eliminado las preocupaciones por completo. Y me contestó así: sí, creo que puedo decir honradamente que mi vida está casi totalmente libre de preocupaciones. Entiendo que, si una persona dedica su tiempo a obtener los hechos de un modo imparcial y objetivo, sus preocupaciones se disiparán por lo general a la luz del conocimiento. Permítaseme que repita que, si una persona dedica su tiempo a obtener los hechos de un modo imparcial y objetivo, sus preocupaciones se disiparán por lo general a la luz del conocimiento. ¿Pero qué hacemos la mayoría de nosotros? Si es que nos dedicamos algo a los hechos, Thomas Edison dijo con toda seriedad que no hay expediente al que la gente no recurra para evitarse el trabajo de pensar: nos lanzamos como perros perdigueros tras los hechos que refuerzan lo que ya pensamos y pasamos por alto todos los demás. Solo queremos los hechos que justifican nuestros actos, los hechos que encajan en nuestro modo de pensar y nuestros deseos y sirven de apoyo a nuestros juicios preconcebidos. Como dijo André Maurois, todo aquello que está de acuerdo con nuestros deseos personales parece verdad. Todo lo que no está de acuerdo nos enfurece, puede extrañar así que nos parezca tan difícil llegar a la solución de nuestros problemas. ¿No nos resultaría tan difícil resolver un problema de aritmética elemental, si partiéramos de la presunción de que 2 y 2 son 5? Sin embargo, hay muchas personas en este mundo que se amargan la vida y amargan la de los demás por insistir en que 2 y 2 son 5. O tal vez 500. ¿Qué cabe hacer con esto? Tenemos que mantener nuestras emociones al margen de nuestros pensamientos y, como dijo Hawkes, debemos obtener los hechos de un modo imparcial y objetivo. Esto no es una tarea fácil cuando estamos preocupados. Cuando estamos preocupados, nuestras emociones son muy vivas. Pero he aquí 2 ideas que me ayudan mucho cuando trato de apartar mis problemas, con objeto de ver los hechos de una manera clara y objetiva. 1. Cuando trato de obtener los hechos, simulo que estoy recogiendo la información, no para mí, sino para tercera persona. Esto me ayuda a ver la evidencia de una manera fría e imparcial. Esto me ayuda a eliminar mis emociones. 2. Cuando trato de recoger los hechos acerca de un problema que me preocupa, simulo a veces que soy un abogado que se prepara a defender a la parte contraria en el asunto. En otros términos, trato de conseguir todos los hechos que me perjudican, todos los hechos que dañan a mis deseos, todos los hechos que me disgusta encarar.
Después consigno tanto el punto de vista mío como el punto de vista contrario y, por lo general, me doy cuenta de que la verdad se encuentra en algún punto intermedio de estos dos extremos. Aquí está lo que quiero señalar. Ni usted, ni yo, ni Einstein, ni la Suprema Corte de Justicia poseemos la inteligencia suficiente para alcanzar una decisión acertada acerca de un problema cualquiera sin obtener primeramente los hechos. Thomas Edison lo sabía. En el momento de su muerte tenía 2.500 cuadernos de notas llenos de hechos referentes a los problemas que estudiaba. Por tanto, la regla 1 para resolver nuestros problemas es obtener todos los hechos. El decano Hawkes lo hizo. No intentemos siquiera resolver nuestros problemas sin recoger primeramente todos los hechos de un modo imparcial. Sin embargo, recoger todos los hechos del mundo no nos serviría de nada hasta analizarlos e interpretarlos. Después de costosa experiencia, he llegado a la conclusión de que es mucho más fácil analizar los hechos si estos han sido consignados por escrito. En realidad, la mera circunstancia de tener escritos los hechos en un trozo de papel y de plantear nuestro problema con claridad ayuda mucho a llegar a una solución razonable. Como dice Charles Kettering, un problema bien planteado es un problema medio solucionado. Permítaseme que muestre cómo esto funciona en la práctica. Ya que los chinos dicen que un cuadro vale 10.000 palabras, supongamos que yo les muestro un cuadro de cómo un hombre pone en acción concreta lo que estamos hablando. Tomemos el caso de Galen Litchfield, un hombre a quien conozco desde hace varios años. Es uno de los hombres de negocios norteamericanos del lejano oriente que más fortuna ha tenido. El señor Litchfield estaba en China en 1942, cuando los japoneses ocuparon Shanghái. Y he aquí el relato que me hizo durante su permanencia como invitado en mi casa. Galen Litchfield se expresó en estos términos poco después de que los japoneses dieran el golpe de Pearl Harbor: cayeron como un enjambre sobre Shanghái. Yo era gerente de la Asia Life Insurance Company, una empresa de seguros de vida, en la metrópoli china. Nos enviaron un liquidador militar, se trataba de un almirante, en realidad, y me dieron órdenes para que ayudara a este hombre en la liquidación de nuestros bienes. Yo no tenía opción en el asunto. Tenía que cooperar o de otro modo. Y el otro modo significaba una muerte segura. Inicié la labor que se me pedía, porque no tenía alternativa. Pero había un paquete de valores que, suponiendo $750.000, dejé fuera de la lista que presenté al almirante. Hice esto porque los valores pertenecían a nuestra organización de Hong Kong y nada tenían que ver con nuestros bienes de Shanghái. De todos modos, temía verme en apuros muy serios si los japoneses descubrían lo que había hecho. Y lo descubrieron muy pronto. Yo no estaba en la oficina cuando se hizo el descubrimiento, pero mi jefe de contabilidad presenció lo sucedido. Me dijo que el almirante japonés se enfureció, pateó el suelo, lanzó juramentos y me llamó ladrón y traidor. Había desafiado al ejército japonés. Sabía lo que aquello significaba. Sería arrojado a la Bridge House, la casa del puente. La Bridge House. La sala del tormento de la Gestapo japonesa. Había tenido amigos personales que se habían matado antes de dejarse llevar a aquella prisión. Ahora se me daba a mí mismo ese destino. ¿Qué hice? Las noticias me llegaron un domingo por la tarde. Supongo que lo natural es quedarse aterrado. Y yo me hubiera quedado aterrado, si no hubiese contado con una técnica muy concreta para solucionar mis problemas. Desde hacía años, siempre que había estado preocupado, había ido a mi máquina de escribir y escrito 2 preguntas y las respuestas a las mismas. 1. ¿Qué es lo que me preocupa? 2. ¿Qué puedo hacer acerca del asunto? Había intentado contestar a estas preguntas sin escribirlas. Pero abandoné el sistema hacía tiempo. Entendía que escribir las preguntas y las respuestas aclaraba mis pensamientos. Por lo tanto, aquella tarde de domingo fui derechamente a mi habitación en la Asociación Cristiana de Jóvenes de Shanghái, saqué la máquina de escribir y escribí. 1. ¿Qué es lo que me preocupa? Temo ser arrojado a la Bridge House mañana por la mañana. Enseguida escribí la segunda pregunta. 2. ¿Qué puedo hacer acerca del asunto? Pasé horas pensándolo y consigné los 4 caminos que podía tomar y las probables consecuencias de cada caso. 1. Puedo intentar una explicación ante el almirante japonés. Pero no habla inglés. Si trato de explicarle por medio de un intérprete, puedo enfurecerlo de nuevo. Esto significaría la muerte, porque es cruel y preferirá arrojarme a la Bridge House que molestarse en conversar. 2. Puedo intentar la fuga. Imposible. Me seguirían la pista en todo momento.
Tengo que dejar constancia de mis entradas y salidas en la asociación. Si intento fugarme, lo probable es que me atrapen y me fusilen. 3. Puedo quedarme aquí, en mi habitación, y no acercarme más a la oficina. Si hago esto, el almirante japonés tendrá sospechas y probablemente enviará soldados en mi busca y me arrojará a la Bridge House sin darme la oportunidad de decirle una sola palabra. 4. Puedo ir a la oficina como de costumbre el lunes por la mañana. Si lo hago, cabe que el almirante japonés esté tan ocupado que no piense en lo que hice. Si piensa en ello, cabe que se haya tranquilizado y no me moleste. Si sucede esto, todo irá bien. Si me molesta, todavía tengo la posibilidad de intentar una explicación. Por tanto, si voy a la oficina como de costumbre el lunes por la mañana y procedo como si nada hubiese sucedido, tengo 2 oportunidades de escapar a la Bridge House. En cuanto lo pensé todo y decidí aceptar el cuarto plan, ir a la oficina como de costumbre el lunes por la mañana, sentí un inmenso alivio. Cuando entré en la oficina a la mañana siguiente, el almirante japonés estaba sentado a su mesa con un cigarrillo que colgaba de sus labios. Me miró con su expresión habitual y no dijo nada. 6 semanas después, gracias a Dios, se fue a Tokio y mis zozobras terminaron. Como he dicho, me salvé probablemente gracias a haberme sentado a una mesa aquella tarde de domingo, a haber escrito las diversas medidas que podía tomar y las probables consecuencias de cada una y a haber llegado tranquilamente a una decisión. Si no hubiese hecho esto, cabe que hubiera tropezado, vacilado y caído a causa de las angustias del momento. Si no hubiese meditado sobre el problema y llegado a una decisión, hubiera estado preocupadísimo toda la tarde del domingo. No hubiese dormido en toda la noche. Hubiese ido a la oficina en la mañana del lunes con una expresión de agobio y zozobra y esto era bastante para provocar los recelos del almirante japonés e inducirlo a la acción. La experiencia me ha demostrado una y otra vez el enorme valor que tiene llegar a una decisión. Lo que lleva a la gente a los derrumbamientos nerviosos y a situaciones insoportables es el no llegar a una meta señalada, el dar una y mil vueltas enloquecedoras. Encuentro que el 50% de mis preocupaciones se desvanecen en cuanto llego a una decisión clara y definida. Hay otro 40% que se desvanece por lo general cuando comienzo a poner esta decisión en práctica. Por tanto, yo consigo eliminar el 90% de mis preocupaciones dando los 4 pasos que siguen. 1. Consignar precisamente por escrito qué es lo que me preocupa. 2. Consignar por escrito lo que puedo hacer acerca del asunto. 3. Decidir lo que voy a hacer. 4. Comenzar inmediatamente a llevar a cabo mi decisión. Galen Litchfield fue después director para el lejano oriente de la Star, Park and Freeman, Incorporated, de Nueva York, importante empresa financiera y de seguros. Esto lo convirtió en uno de los más importantes hombres de negocios norteamericanos en Asia y me ha confesado que debe buena parte de su afortunada carrera a este método de analizar la preocupación y de encararla decididamente. ¿Por qué el método es tan soberbio? Porque es eficiente y concreto, porque va directamente al cogollo del problema. Además, es un método que lleva en lo alto la tercera e indispensable regla a hacer algo acerca del asunto. Si no lo traducimos todo en acción, la averiguación y el análisis de los hechos no servirán de nada, no serán más que un despilfarro de energías. William James dijo esto: una vez que haya llegado a la decisión y que la ejecución sea la orden del día, rechace absolutamente cualquier responsabilidad o cuidado acerca de las consecuencias. Quería decir que, una vez que se haya tomado una meditada decisión basada en los hechos, hay que actuar. No se detenga usted con nuevas reflexiones. No comience a vacilar y a volver sobre sus pasos. No se pierda en dudas que engendran otras dudas. No mire hacia atrás por encima de su hombro. En una ocasión pregunté a White Phillips, uno de los más destacados industriales del petróleo de Oklahoma, cómo llevaba a cabo sus decisiones. Y me contestó: encuentro que pensar acerca de nuestros problemas más allá de cierto punto tiende a crear confusión y preocupaciones. Llega un momento en el que cualquier investigación o meditación ulterior resulta dañosa. Llega un momento en que debemos decidir, actuar y no mirar ya hacia atrás. ¿Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida? Dale Carnegie. www.liderazgoymercadeo.com 45. ¿Por qué no emplea usted la técnica de Galen Litchfield ahora mismo para una de sus preocupaciones? Tome papel y lápiz, transcriba las preguntas que damos a continuación y consigne en el mismo su respuesta a cada una de ellas. He aquí la pregunta N1. ¿Qué es lo que me preocupa? Pregunta N2. ¿Qué puedo hacer acerca del asunto?
Pregunta N3. ¿Qué voy a hacer en relación con el asunto? Pregunta N4. ¿Cuándo voy a comenzar a hacerlo? No deje de escribir las respuestas a cada pregunta. ¿Cómo eliminar el 50% de nuestras preocupaciones de negocios? Si es usted una persona de negocios, probablemente está diciéndose en este mismo momento: el título de este capítulo es ridículo. He estado gobernando mis negocios durante 19 años y, en verdad, si alguien conoce las respuestas, ese soy yo. La idea de que alguien venga a decirme cómo puedo eliminar el 50% de mis preocupaciones de negocios es sencillamente absurda. Muy bien. Yo me hubiera expresado exactamente igual hace unos años, si hubiese visto un título así sobre un capítulo. Promete mucho y las promesas son fáciles. Seamos francos acerca de esto: cabe que no sea capaz de ayudarle a eliminar el 50% de sus preocupaciones de negocios. En última instancia, nadie puede hacer eso, salvo usted mismo. Pero lo que puedo hacer es mostrarle cómo otras personas lo han hecho y dejar lo demás a su cargo. Usted recordará que en la página 46 de este libro he incluido la siguiente cita del mundialmente famoso Dr. Alexis Carrel: las personas de negocios que no saben cómo combatir la preocupación mueren jóvenes. Si la preocupación es cosa tan seria, ¿no le agradaría que yo pudiera ayudarle a eliminar aunque solo fuera el 10% de sus preocupaciones? ¿Sí? Bien. En tal caso, voy a mostrarle cómo un director eliminó, no el 50% de sus preocupaciones, sino el 75% de todo el tiempo que anteriormente dedicaba a conferencias tratando de resolver sus problemas de negocios. Además, no le voy a contar una historia acerca de un señor Pérez, un señor X o un hombre que conocí en odio, una vaga historia que usted no pueda verificar. Es una historia que se refiere a una persona muy real, a Leon Shimkin, socio y gerente general de una de las más importantes editoriales de los Estados Unidos. Simon & Schuster, Rockefeller Center, Nueva York. He aquí la experiencia de Leon Shimkin en sus propias palabras. Durante 18 años pasé casi la mitad de cada día de trabajo celebrando conferencias y discutiendo problemas. ¿Haremos esto o lo otro o no haremos nada? Nos poníamos nerviosos, nos agitábamos en nuestras butacas, paseábamos por la habitación, discutíamos y dábamos 1000 vueltas al asunto. Cuando llegaba la noche, estaba totalmente agotado. Suponía que esto seguiría siendo así hasta el final de mis días. Lo había estado haciendo durante años y años y nunca se me había ocurrido que pudiera haber un modo mejor de hacerlo. Si alguien me hubiese dicho que podía eliminar 3/4 partes del tiempo que gastaba en esas fastidiosas conferencias y 3/4 partes de mi tensión nerviosa, me hubiera parecido un irresponsable optimista de poltrona. Sin embargo, ideé un plan que consiguió precisamente eso. Lo estoy utilizando desde hace 8 años. Ha obrado maravillas en lo que respecta a mi eficiencia, mi salud y mi felicidad. Parece cosa de magia, pero como todos los trucos de la magia, resulta en extremo sencilla cuando se ve cómo se hace. Aquí está el secreto. En primer lugar, suspendí inmediatamente el procedimiento que había estado utilizando en mis conferencias durante años y años, un procedimiento que comenzaba con la exposición por parte de mis cari acontecidos socios de todos los detalles de lo que había andado mal y terminaba con la pregunta: ¿qué haremos? En segundo término, establecí una nueva norma, la de que todo aquel que deseara plantearme un problema debía antes prepararse y presentar un memorándum contestando a estas 4 preguntas. Pregunta 1: ¿cuál es el problema? Antes pasábamos 1 o 2 horas en una fastidiosa conversación sin que nadie supiera específica y concretamente cuál era el verdadero problema. Nos devanábamos los sesos discutiendo nuestras zozobras sin molestarnos nunca en consignar por escrito en qué consistía el asunto. Pregunta 2: ¿cuáles son las causas del problema? Cuando paso revista a toda mi carrera, quedo aturdido ante las horas desperdiciadas en fastidiosas conversaciones en las que nunca se intentaba determinar con claridad qué es lo que había en la raíz del asunto. Pregunta 3: ¿cuáles son las soluciones posibles del problema? Antes, uno de los asistentes a la conferencia proponía una solución. Otro discutía con el anterior. Los ánimos se excitaban. Con frecuencia, abandonábamos el tema sin que nadie hubiese consignado por escrito los diversos modos de resolver la cuestión. Pregunta 4: ¿cuál es la mejor solución? Yo solía conversar con gente que había pasado horas preocupándose ante una situación y dando vueltas a un asunto sin concretar todas las soluciones posibles y escribir después: esta es la solución que yo recomiendo. Mis socios rara vez acuden ahora a mí con sus problemas. ¿Por qué?
Porque han descubierto que, con el fin de contestar a estas 4 preguntas, tienen que averiguar todos los hechos y estudiar los problemas a fondo. Y tras haber hecho esto, ven, en las 3/4 partes de los casos, que no tienen que consultarme para nada, porque la solución adecuada ha brotado como la tostada que salta del tostador eléctrico. Incluso en aquellos casos en que la consulta es necesaria, la discusión solo toma 1/3 del tiempo que antes reclamaba, porque se desenvuelve de un modo ordenado y lógico y marcha siempre hacia una conclusión razonada. En Simon y Schuster se consume ahora mucho menos tiempo en preocuparse y hablar en relación con lo que anda mal, y hay, en cambio, mucha más acción para que las cosas anden bien. Mi amigo Frank Betger, una de las principales figuras de Norteamérica en materia de seguros, casi duplicó sus ingresos con un método análogo. Dice así Frank Betger: hace años, cuando comencé a producir seguros, tenía un entusiasmo ilimitado y me gustaba mi trabajo. En esto, sucedió algo. Sentí tal desaliento que despreciaba mi trabajo y pensaba en abandonarlo. Creo que así lo hubiera hecho si no hubiese tenido la idea, un sábado por la mañana, de sentarme y tratar de llegar a la raíz de mis preocupaciones. 1. Primeramente, me pregunté en qué consiste el problema. El problema era que no obtenía suficientes ingresos para la agobiada cantidad de visitas que estaba haciendo. Parecía que yo actuaba perfectamente ante el presunto asegurado hasta el momento de cerrar el trato. Entonces el cliente decía: bien, lo pensaré, señor Betger. Venga a verme otro día. Era el tiempo que perdía con estas nuevas visitas lo que causaba mi depresión. 2. Me pregunté cuáles son las posibles soluciones. Pero la contestación reclamaba un examen de los hechos. Saqué mi registro de los últimos 12 meses y estudié las cifras. Hice un descubrimiento impresionante. Allí, en blanco y negro, descubrí que el 70% de mis ventas lo había conseguido en la primera entrevista. El 23% lo había sido en la segunda visita y solo el 7% correspondía a terceras, cuartas o sucesivas visitas, las que me sacaban de quicio y me hacían perder el tiempo. En otros términos, estaba malgastando la mitad de mi jornada de trabajo en una parte de mi negocio que solo me producía el 7%. 3. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta fue evidente. Inmediatamente suprimí todas las visitas que excedieran de la segunda y dediqué el tiempo sobrante a la búsqueda de nuevos clientes. Los resultados fueron increíbles. En muy poco tiempo dupliqué el provecho obtenido en cada visita que hacía. Como he dicho, Frank Betger llegó a ser uno de los vendedores de seguros más conocidos en el país. Pero estuvo a punto de abandonar su profesión. Estuvo a punto de admitir su fracaso. Hasta que el análisis del problema lo impulsó por el camino del triunfo. ¿Puede usted aplicar estas preguntas a sus problemas de negocios? Repito mi afirmación: pueden reducir sus preocupaciones en un 50%. Helas aquí de nuevo. 1. ¿Cuál es el problema? 2. ¿Cuáles son las causas del problema? 3. ¿Cuáles son las posibles soluciones? 4. ¿Cuál es la mejor solución? En síntesis. Técnicas básicas para el análisis de la preocupación. Regla 1. Obtenga todos los hechos. Recuerde que el decano Hawkes de la Universidad de Columbia dijo que la mitad de la preocupación que existe en el mundo obedece a que las personas intentan tomar decisiones sin un conocimiento suficiente sobre el que basar una decisión. Regla 2. Considere todos los hechos, entonces llegue a una decisión. Regla 3. Después de tomar una decisión, actúe. Regla 4. Cuando usted, o cualquiera de sus socios, se sienta inclinado a preocuparse por un problema, consigne por escrito las siguientes preguntas y contéstelas. A. ¿Cuál es el problema? B. ¿Cuáles son las causas del problema? C. ¿Cuáles son las posibles soluciones? D. ¿Cuál es la mejor solución?